La Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León y el Colegio Profesional de Periodistas organizaron la primera jornada autonómica sobre terrorismo, que giró en torno a los aspectos jurídicos del desarrollo de la Ley 4/2017 de 26 de septiembre de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo y al tratamiento informativo de este. La Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid acogió esta actividad que contó con 4 mesas redondas donde juristas, periodistas y víctimas compartieron sus reflexiones sobre estos dos relevantes asuntos. Bueno, yo creo que España cuenta con un sistema, por desgracia, por la experiencia que tiene España en materia de terrorismo, 5 décadas de terrorismo de ETA, más los golpes que ha asestado a España del terrorismo yihadista, pues tenemos una amplia experiencia en la protección y asistencia a las víctimas, de tal manera que yo considero que somos el país pionero, en el contexto de la Unión Europea somos un país pionero en esta materia. El Estado ha cumplido, yo creo que ha hecho sus deberes desde el punto de vista legislativo. Las comunidades autónomas, dentro del ámbito de sus competencias más limitadas, también han hecho sus deberes, y hoy en día yo creo que podemos afirmar que las víctimas siguen teniendo algunas necesidades, pero han quedado ya muy lejos aquellos años 80, principios de los 90, del absoluto olvido y desprotección y desasistencia a las víctimas del terrorismo. Con respecto a la Ley Autonómica de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, puedo decir, porque estuve presente en ese momento de la creación, de la puesta en marcha, que se hizo bajo un consenso y unas ganas de realmente de sacar esta ley adelante. Le hablo de este consenso que se formó por parte de un representante del Gobierno de La Rioja, un representante por cada grupo político que tenía representación en el Parlamento riojano y un representante por cada asociación que tenía representación en la Comunidad Autónoma de Rioja, que en este caso era la Asociación de Víctimas de Terrorismo y la Asociación Riojana de Víctimas de Terrorismo. Se pone sobre la mesa un borrador de la que hoy ya es ley, se debate sobre ella, en 3 meses nos pusimos todos de acuerdo y había una predisposición ya desde el principio de que esta ley saliese cuanto antes mejor. Ya llevábamos varios años intentando que saliese, pero bueno, se cogió el momento propicio y una vez que es consensuado ese borrador, pues se pasa a los servicios jurídicos del Parlamento de La Rioja para que lo pulan a nivel jurídico, para que no tenga ninguna contradicción una vez que se ponga en marcha, y seguidamente se aprueba por unanimidad en el Parlamento de La Rioja. Por eso digo que es una ley que salió de un consenso importante. Tanto la ley como el reglamento yo lo divido personalmente en 3 partes. Una parte principal, que es el reconocimiento social y demás, y como colectivo de víctimas del terrorismo. Un segundo, que es una carga social importante que lleva la ley, luego desarrollada por el reglamento, en varios temas, por ejemplo, pues como vivienda, educación, sanidad, trabajo, en fin, y varios temas más. Y luego una tercera parte, que es la parte indemnizatoria. Esta parte indemnizatoria es la que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja aporta el 30% de las cantidades que haya percibido la víctima, o bien por sentencia judicial o bien por expediente gubernativo. Hasta ahí todo bien y todo funcionando. Bien, una vez que el reglamento está en marcha, hay que desarrollar un real decreto para que se produzcan tanto las indemnizaciones como poner en marcha todas las materias sociales y de reconocimiento que lleva consigo la ley y que es de obligado cumplimiento. Nosotros tenemos una ley autonómica del año 2005. La creó entonces, Rodríguez Ibarra. ¿Qué ocurre? Que en aquellos momentos parece ser que no interesaba la ley autonómica, ¿vale? Entonces estuvo parada. Nadie la movió, ni movilizó, ni hizo nada por sacar la flote, ni por reglamentarla, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como asociación extremeña llegamos en el año 2007, ¿vale? Ya se empezó a gestar un poquitín, ¿no? El tema de la ley que teníamos aprobada del año 2005. Entonces, yo entro en el año 2010 de presidente de la Asociación Extremeña y empezamos a agilizarla. Hacemos un reglamento, hicimos un reglamento íntegro del articulado de la ley. Era pequeñita, pero tenía lo suficiente.
tenía contenido suficiente para hacer un reglamento maravilloso. La presentamos en el Parlamento de Extremadura y no nos hicieron caso, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, que tuvimos que esperar una legislatura entera y volverla a presentar. La presentamos en el 2015 otra vez, nuevamente, pero ya lo que hicimos fue tratar de hacer una nueva ley para darle consistencia a lo que se pusiera, a lo que se arreglara, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley es más consistente y más difícil de cambiar que un reglamento. En esa legislatura del 2020 se aprueba por unanimidad, todos los partidos políticos existentes en la Asamblea de Extremadura lo aprobaron. La deficiencia que tienen las políticas públicas en España en materia de terrorismo afecta más a algunas cuestiones de ese triple término que resume cualquier política que tiene que ver con las víctimas, que es memoria, dignidad y justicia. Ahí es donde está, en mi parte, desde el punto de vista del fracaso en algunas políticas públicas. Es decir, por mucho presupuesto que haya en favor de las víctimas, por muchas leyes que hagamos en favor de las víctimas, no podemos olvidar que el proyecto político de ETA, el proyecto nacionalista excluyente, sigue vigente, que hay políticas públicas, por ejemplo, en el País Vasco, donde todavía, además de ayudar a las víctimas, que se les ayuda también en el País Vasco, pero también se contemporiza con los terroristas. El tratamiento del terrorismo en lo que es el ámbito penitenciario ha evolucionado mucho. Antes de los años 80, del 89 en concreto, había una concentración de todos los individuos de la banda terrorista, vamos, en el caso de ETA, que se juntaban en 3 cárceles, Carabanchel, Herrera y Alcalá Meco. Evidentemente, al final, en un sitio donde reúnes una población de un grupo terrorista, que no es una delincuencia normal, es una delincuencia organizada y además con una infraestructura externa, pues al final quien mandaba en la cárcel era la propia banda, con lo cual romper esa disciplina que es fundamental era imposible. A partir de la política de Mújica, con el tema de la dispersión, el tema empieza a encauzarse correctamente. Eso fue uno de los problemas o de los hándicaps que tuvo lo que es la política penitenciaria. Pero luego ha habido más. Yo que llevo en el tema desde el año 98, pues ves deficiencias que no se corrigieron y además sin que no había una verdadera, bueno, no voluntad, yo creo que había un poco de dejación. El tema de la redención de penas por el trabajo. La redención de penas por el trabajo, en el caso del delincuente terrorista, para que se haga una idea el público, un individuo condenado a 1000 años, con el antiguo Código Penal del 73 se quedaba en 17. Creo que es algo que escandaliza un poco. ¿Qué ocurre? A partir del 95, los hechos cometidos con posterioridad, no hay problema, no hay redención de penas. ¿Pero qué ocurría con los anteriores? Suponía condenas brutales y que se quedaban en nada. Y luego, ¿cómo se aplicaba la redención de penas? Que era lo que a mí siempre me ha causado un auténtico vergüenza al día. La redención de penas había una que se regalaba, que era cada 2 días te regalaban uno, y luego la más grave, que por ciertas actividades se daban la redención de penas extraordinaria, lo cual eran 175, si no recuerdo yo mal, días al año, que es una barbaridad. Si fuera por algo realmente relevante, pues lo entiendo. Pero se han llegado a dar, que esto quizás se está olvidando, se han llegado a dar 175 días por matricularte en la UPV, en concreto, matricularte. Matricularte, yo me matriculé de todo, encima era gratis la matrícula. Tiene que haber voluntad política, como la hay en otras muchas materias, para situar a las víctimas del terrorismo en donde corresponde, o por lo menos para no atacarlas, para no, una cosa muy importante que has citado es para no pedirle a las víctimas que sean ellas las que pase página. Es decir, la pelota no está en el tejado de las víctimas. Cuando una víctima se dice ETA ya no existe, ETA acabó, como hizo a voz en grito Don Elorza en el Congreso de los Diputados hace un par de años, no tiene en cuenta que hay muchas víctimas que seguimos viviendo con la ausencia día a día. Para mí, la ausencia de mi padre la vivo todos los días. ETA para mí no se ha acabado. Aquel que le han amputado las piernas o que vive con una lesión de por vida, ETA la vive todos los días. Por consideración a las víctimas del terrorismo, ese tipo de razonamientos yo creo que están de más. Y sobre todo, no puede depender de nosotros. Es decir, la pelota está en el tejado de quien tiene que colaborar con la justicia, que son los terroristas, quien tiene que pedir perdón, que son los terroristas, y quien tiene que renunciar a un proyecto político que sigue vigente,
que es un proyecto supremacista, nacionalista, y que somete los derechos individuales de los vascos a un proyecto nacional, a un supuesto proyecto nacional que va en contra de los principios democráticos. Siempre hemos delegado en el Estado la potestad de hacer justicia con los terroristas. Nunca hemos pedido ni la pena de muerte, ni cadena perpetua, ni nada parecido. Lo que hemos pedido son las leyes que hay, las que sean, pero que se cumplan. Lo que no se puede es que las leyes se cumplen, depende de cuestiones políticas, depende de cesiones políticas. Eso es lo que, como víctima del terrorismo, encuentro difícilmente asumible y difícilmente justificable. El problema está en que algunas veces los derechos de la víctima del terrorismo están más en función del color político del ministro en cuestión, en función del color político de la administración en general, cosa que en realidad eso no debiera ocurrir nunca, puesto que los gobiernos vienen y van, el Estado es el que está. Entonces el Estado debiera ser el garante absoluto, no el gobierno, sino el Estado con sus leyes. Nada más. Entonces yo hay una paradoja increíble. Yo en mi atentado terrorista íbamos 50 en el autobús. Bien, la Guardia Civil tiene constituida una condecoración que se llama la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo. Es una condecoración que es potestativo del ministro del Interior el darla o no darla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues si yo tengo compañeros que la tienen, se la dieron desde el primer día que tuvo el atentado, ya se la concedieron. Fue en el año 86. Yo a día de hoy no la tengo. Si bien es importante que todas las leyes tengan en el centro a las víctimas del terrorismo y éstas tengan garantizados todos sus derechos y cubiertas sus necesidades, el papel que ha ejercido y debe seguir ejerciendo el periodismo para contar la realidad de todo lo que tiene que ver con el terrorismo es clave en una democracia. Quien controla el relato controla el futuro. Entonces es un debate es una lucha que debe de estar permanentemente abierta. No se puede olvidar no se puede dejar de lado el relato. En la década de los 70, década de los 80, incluso década de los 90, los medios de comunicación hicieron una labor que yo lo dejaría en juicio de gente con más capacidades que yo para decir si fueron unos buenos, fue bueno la forma de actuar. ¿Por qué? Porque si entendemos que el terrorismo los actos terroristas lo que pretenden es destruir la libre convivencia y la normal convivencia de una sociedad, el hecho de que se produzcan estos atentados terroristas no va dirigido contra una persona, va dirigido contra el conjunto del Estado. Dice, no, pero si yo no recibo las balas, o yo no recibo la metralla, o yo no recibo la bomba. No, tú estás en ese Estado y el terrorismo va para desestabilizar el Estado, para crear un malestar general en el Estado, para crear una ruina económica en el Estado y para desacreditarla a nivel internacional. Entonces, si eres parte del Estado, tú también eres víctima de ese terrorismo, no pretendas estar en otra situación. En las últimas décadas, desgraciadamente, lo que me da la sensación de que estamos viviendo es que el terrorismo se está dejando de lado, todo el terrorismo, me refiero al terrorismo vasco en especial, porque el resto de organizaciones terroristas hace tiempo que la gente las olvidó y a pesar de causar el daño que causaron, están un poco olvidadas. Pero lo que es el terrorismo vasco se le está intentando blanquear. En el País Vasco, la prensa de tendencia abertzale lo trataba de manera completamente distinta a periódicos como La Gaceta o El Correo. En uno se habla en estos últimos, de asesinato, y en los otros aparece muerto, algo así. Se evitaba la palabra asesinato, se evitaba la palabra asesino, por supuesto, y
incluso la palabra terrorismo y terrorista. Y eso respondía, en cierto modo, a cómo se pensaba en el País Vasco. Había gente, mucha gente, que no consideraba a los miembros de ETA como terroristas y otra parte muy importante para los que sí lo eran. Y era un reflejo de lo que había en la sociedad. En términos generales en España, yo creo que se ha abordado relativamente bien. Creo que en la inmensa mayoría de medios no se ha utilizado un lenguaje sinuoso. No. ETA era una organización terrorista que asesinaba y ponía bombas. Yo creo que en ese sentido el tratamiento no ha sido malo. Sin duda hubiera podido ser mejor, empezando por mí misma, pero creo que en términos generales no ha sido, al menos mientras ETA existía, no ha sido especialmente malo, ni mucho menos. Los periodistas con el terrorismo de ETA empezamos de una forma, la verdad es que absolutamente negativa para que lo entienda la sociedad y el receptor de la información. Nos equivocamos en el lenguaje y yo creo que también en el tratamiento. Fuimos muy discretos al principio porque nos parecía que magnificar podía todavía crear más violencia y no cuidamos el lenguaje. Organización terrorista, como si esto fuera, en fin, algo oficial, formal y amparado casi por la ley y por la sociedad. Con los golpes fuimos aprendiendo, pero yo creo que en España ya a finales del siglo XX o principios del XXI hemos sido pioneros en un tratamiento correcto, ético, desde el punto de vista periodístico, social y que aporta la ciudadanía. Y empezamos a hablar de terroristas, de víctimas. Vivíamos, algunos, no todos, otros siempre se han sentido seguros, con miedo, mucho miedo físico, con una sensación de angustia, de preocupación constante y con un cierto... no te acostumbras, pero había momentos en que olíamos que iba a haber atentado. Y normalmente acertábamos. Y luego siempre empezabas a escribir y dices, bueno, a ver si acabó la crónica, porque en cualquier momento nos llega la información de un tiroteo, y entonces te acostumbras a vivir un poco en el alambre y a ejercer la profesión en el alambre. Había miedo, había tensión, había rechazo. Era sobre todo, había que ir. Y ellos lo que intentaron siempre es que hubiera determinadas zonas libres de gente como nosotras, ¿no? Entonces te miraban con una hostilidad para que te dieras cuenta que no eras bienvenido, ¿no? Yo recuerdo con otro periodista de Madrid, muy conocido también porque salía en televisión como yo, y que entramos en un bar de carretera porque no estaba en la cuarta de baño y bueno, fue el silencio absoluto, todo el mundo mirándonos, mirando qué pedíamos y en cuanto pudimos nos marchamos. Pero recuerdo también un día que fui con una amiga a comer a un restaurante de esos muy vascos, muy típicos en el barrio viejo de San Sebastián, que me lo recomendó él porque era de allí, se comía muy bien, efectivamente era una señora encantadora y de la mesa al lado empezaron a llamarnos hija de puta, fascista, vete a tu tierra, bueno, de todo. Con el terrorismo de ETA he cubierto muchos atentados, fundamentalmente en Madrid. Es durísimo,
es durísimo ver a la víctima, es una sinrazón, y todavía antes de que conozcan los familiares ese hecho, bueno, conocer la identidad y no facilitarla. Y he visto cómo más compañeros lo respetamos todos, y hasta que no fueron informados los familiares no se trasladó la identidad y no competimos por facilitarla. Algo que al principio no ocurrió así, y yo lo viví hace casi 40 años con algún atentado. Y en el atentado yihadista islámico en Madrid, Dios mío, ver esos teléfonos sonando cerca de la estación de Atocha con las víctimas allí rápidamente. La verdad es que los vecinos colocaron lonas, mantas. La reacción fue inmediata, con heridos, con las víctimas mortales, y aquellos teléfonos que sabías de familiares, de padres, de hijos, esperando, en fin, saber si estaban afectados, o había fallecido su familiar, y ese familiar ya no iba a coger el teléfono. Y algo tan frío como eso no se te olvida nunca. Pues fíjate, me voy a quedar con la imagen, que es una imagen corta, que no está en los periódicos, pero que a mí me impactó. El mismo día que se conoció la muerte de Lady Di, un 31 de octubre, ese mismo día, a primera hora de la mañana, asesinaron a un guardia civil. Y la capilla ardiente se puso en la sede de la delegación del gobierno, que estaba muy cerca de la agencia. Y en cuanto nos dijeron, oye, que ya está, yo fui. Era la única periodista, estaba muy cerquita y era la primera. Y me impresionó hasta llorar cómo ese hombre estaba en su féretro. Y llegaron los padres mayores, se les veía humildes, y yo verles solos delante del hijo. A mí aquello me... Y fui tan insensata, me dolió, que me acuerdo que me fui y entré a tomar un café en una cafetería que estaba al lado, y allí coincidí con una amiga y estuve charlando con ella, y yo dije, ¿cómo puedo estar aquí? Aquí, a 100 metros de un hombre asesinado, unos padres que no entendían nada, destrozados y solos. Y le dije a esta amiga, mira, me voy porque me siento mala persona. Y me fui, estuve con los padres, y la mirada del padre a mí no se me olvida. Fue un momento en el que yo escapé. Yo creo que el tratamiento informativo del terrorismo en general es aceptable. Lo que no es aceptable es determinados acontecimientos que suceden en el mundo de la prensa, que tiran por tierra todo el trabajo que hacen muchos periodistas. Yo creo que hubo una división clara, es decir, digamos que hubo, periodistas o periódicos o medios de comunicación que desde un primer momento pues vieron que era un atentado yihadista, es decir, porque cuando incluso aquí había medios de comunicación que hablaban con otros medios de comunicación extranjeros, con Alemania, oye, que había un atentado de ETA aquí y tal, como de ETA, decían allí, si aquí tenemos incluso reivindicaciones de casi un terrorismo yihadista, ¿no? Entonces la valoración es que desde el primer momento en el Partido Popular había elecciones 3 días después, después del 11 de marzo, el 14 de marzo había elecciones generales, y yo creo que el Partido Popular en esos 3 días
intentó, sabiendo que realmente ya sí era un atentado yihadista, pero intentó, digamos, hacer creer a la ciudadanía que había sido ETA. ¿Con qué? Con el objetivo de ganar las elecciones. Yo creo que los medios de comunicación se dividieron entonces entre los que vieron que había sido un atentado yihadista y los que no es que vieron, sino incluso conociendo ya que no era un atentado de ETA, sino que era un atentado yihadista, pues apostaron, digamos, por continuar con esas teorías de la conspiración, de que el atentado había sido obra de ETA, de una mezcla entre ETA, Rubalcaba, la policía que estaban del PSOE, es decir, un totum revolutum con tal de no reconocer que había sido un atentado del terrorismo yihadista. Sí, hay periodistas, muchos, gracias a Dios, que sí, que hacen unos relatos muy bien de lo que ha sido el terrorismo y de lo que tiene la víctima. Pero hay otros que más o menos sabemos todos quiénes son, que no. Pero bueno, la mayoría sí, la mayoría de verdad está bien. Yo creo que se está haciendo bien, pero se está olvidando ya. Se está olvidando ya. Como ETA desapareció, que mejor que desapareciera, pero a las víctimas estamos un poquito arrinconadas últimamente, ¿eh? Últimamente hay otros que no, porque oigo a Herrera, oigo a Expósito y a varios que lo están haciendo bien y siempre están ahí, pero se está olvidando bastante, ¿eh? El tratamiento de las imágenes eran un poco crudas, pero era la realidad. Es que no había otra forma de mostrarlo, porque el periodista llegaba con su fotógrafo de turno y hacía las fotografías in situ en el atentado. Y claro, ahí estaba como estaba, pues un coche bomba, pues todo lo que había alrededor, incluida los que iban dentro, pues hechos polvo. Y eso es lo que salía. El que le pegaban 2 tiros en la nuca, pues ahí estaba tirado en la cuneta o tirado en la acera, y eso es lo que había. Y claro, en ese momento nadie escuché yo que se echase las manos a la cabeza porque esas cosas pasaran. Afortunadamente, por eso digo que todas las profesiones vamos aprendiendo sobre la marcha, pues hoy se tiene, yo creo que una pequeña, se tratan de una manera un poco más humana, por decirlo de alguna manera, más profesional también, de decirlo de otra, de tratamiento de imágenes y tratamiento de... Pero no tenemos que olvidar que como víctima del terrorismo también ha habido periodistas. Como amenazados también ha habido periodistas. Es que en este país, desgraciadamente, no hay colectivo que se salve que no ha sido azotado por el terrorismo. Es un debate permanente en el periodismo y aquellos años más. Es decir, el darle mucho brío a las informaciones y sobre todo insistir en las imágenes más sangrantes, nunca mejor dicho, más sangrantes, más crueles, más que te indignan. Yo soy de la parte de los periodistas que creo que se puede informar perfectamente con todo rigor y poniendo el acento en la barbaridad que significa ETA y el terrorismo en general, pero en España ETA en particular, y obviar algunas fotografías verdaderamente hirientes. Yo siempre me pongo en el lugar del padre de una niña, por ejemplo, y que aparece su cuerpo despedazado en las páginas de los periódicos o en los telediarios. A quien se lo he preguntado muchas veces, me dice, ¿a ti te gustaría que tu hija apareciera así? Me dicen, no, por Dios. Digo, bueno, pues ponernos en la piel de ese padre, de esa madre, de esos hermanos, de esos amigos que encuentran el cuerpo despedazado de su hija, de su padre, de su abuelo. Es como matarlos 2 veces, ¿no? Y eso lo tengo clarísimo que yo no haría nunca. Puedes con palabras decir todo. Es verdad que una imagen vale más que 1000 palabras, pero si las palabras son suficientemente reflexivas y bien intencionadas para explicar lo que significa un atentado, yo creo que esas fotos no solamente no son necesarias, sino que producen un dolor intensísimo a quienes ya tienen un dolor brutal por el atentado que han sufrido. Yo, en términos generales, soy partidaria de dar imágenes que retraten bien el momento y la situación, preservando, eso sí, la dignidad de la persona. Es decir,
eh, si tras un atentado de ETA han quedado desperdigadas, como quedaron muchas veces, partes del cuerpo de la víctima, pues sacar una foto de una pierna me parece innecesario. Ahora, una buena foto de dónde ocurrieron los hechos, cómo quedó la moto, cómo quedó, eso sí, pero ir más allá, porque es que es muy fina la línea que separa la información pura y dura y el respeto y la dignidad que merece esa víctima. Entonces, es un debate que yo creo que hay que resolver caso a caso. Yo en caso de duda prefiero una foto menos llamativa, pero que se preserve la dignidad, la intimidad de la víctima. Ahora, ocultar no, ocultar nunca, porque entonces dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y es verdad. Y si ocultamos, no nos lo creemos. Y hay que remover la conciencia. Pues no lo sé, simplemente que se acuerden de lo que ha pasado, que no lo olviden y que tienden hacia no olvidarse para que no se repita. Porque todo lo que se olvida al final y que, vamos, no sé, que estudie un poco más el terrorismo que ha habido, que no es para olvidarlo. Yo desde luego no lo voy a olvidar nunca y me voy a perdonar. Eso lo tengo muy claro. Las víctimas y periodistas que participaron compartieron con las decenas de estudiantes de periodismo que acudieron a estas jornadas una serie de consejos para tratar informativamente el terrorismo de manera ética y responsable. Hombre, a mi juicio, primero, un tratamiento ético de las víctimas y también un trato equilibrado y equidistante del terrorista. Tenemos también que contar, yo soy partidaria en momentos determinados de escuchar también al terrorista, pero cuidado, esto no a bocajarro, haciendo las cosas con sumo cuidado, tratando el lenguaje, las imágenes, bueno, que no se vuelva en contra de la sociedad, pero la sociedad tiene que conocer también el terror, no ocultarlo, pero, en fin, las víctimas, por encima de todo, tienen que ser escuchadas, respetadas y ocupar un sitio en la sociedad. Y eso tenemos ahí, el periodismo tiene un papel fundamental y demandarlo en el capítulo político, demandarlo a los políticos y también abrirles un paso en la sociedad. Realmente, que antes he tratado un poco con ellos, incluso a la salida he tenido una conversación con unas estudiantes de periodismo muy agradables que me han preguntado que estaban interesadas en el tema. Les he facilitado incluso el teléfono para lo que quieran. Yo les diría que dije antes en la sala, que dijeran la verdad y fuera acorde a sus pensamientos, que nunca se queden con la duda de no transmitir, que nunca se vean influenciados por temas políticos, por temas personales, por temas varios, que cuenten su realidad, que sean profesionales. Creo que en esta vida, en todas profesiones, lo que realmente te hace ser tú, lo que te hace estar acorde con tu personalidad o con tu conciencia, es que digas la verdad y seas profesional. Mira, yo les diría varias cosas. Primero, que no prostituyan el lenguaje, que tengan claro que quien mata es el verdugo y quien muere con un tiro en la nuca es la víctima. Y las víctimas siempre son inocentes. Ahí no cabe equidistancia. Cuando analizas un hecho político, una desgracia natural, bueno, pues puedes
enfocarlo de una manera, de otra, sin faltar nunca a la verdad, pero admite más margen, por entendernos. Cuando se trata de un asesinato, no hay margen. Víctima y verdugo. Y me da igual que sea de ETA, que sea de la extrema derecha, que sea islamista, me da igual. El que mata, mata. Y el que muere es la víctima. Y yo creo que eso nunca lo deberían tenerlo siempre en cuenta. Y luego que se interesaran por conocer el pasado más reciente. Hace un par de años, creo, se hizo una encuesta entre los universitarios del País Vasco y en torno al 70%, si no me equivoco, no sabía quién era Miguel Ángel Blanco. Con eso está dicho todo. Y son gente que han tenido la suerte de vivir en paz, con una democracia consolidada, pero claro, hay que cuidarlo. Y mucho más cuando tienes el deber y la obligación moral y constitucional de trasladar al público lo que está ocurriendo. Un periodista es un notario privilegiado de la realidad y como notario tiene que dar fe de lo que ocurre. Y claro, me parece que hay hechos que no admiten interpretación. Si yo te disparo, yo soy tu verdugo y tú eres mi víctima. Y ahí no caben rodeos.